En el libro se habla, aunque quizá en Ética de Libertad habla un poco más de esto, pero habla de los derechos humanos y trata de plantear que lo que hoy es el movimiento de derechos humanos es una deriva que no tiene nada que ver con la tradición de derechos humanos. ¿Qué es lo que nos plantea Rothbard aquí? Porque los derechos humanos son derechos de propiedad. Los derechos humanos son derechos negativos y son básicamente derechos de propiedad privada. Y de ahí viene uno de los grandes debates, pero para Rothbard la esencia de la libertad no es la política, no es una libertad política, la libertad es libertad de propiedad, es libertad económica. Y de la libertad económica derivan las libertades políticas, aunque parezca paradójico. Es decir, toda violación de algún derecho político siempre es una violación de algún tipo de propiedad privada. Por ejemplo, ahora supongamos que el señor Calzada y la Universidad Marroquín editan este libro con su plata, lo pagan su bolsillo, editan su libro, ahora quieren venderlo. Llega el Estado y dice, está censurado este libro por antiestatista, y se lo prohíbe. ¿Qué está haciendo realmente el gobernante ahí? ¿Está censurando de forma ideológica o está quitándole un bien físico, expropiándole, robándole un bien físico que tiene Gabriel y quitándoselo? ¿Está violando la propiedad privada de Gabriel o no? Cuando a mí me impiden tener una reunión en mi casa para conspirar los ANCAPs todos allí, nos juntaron y el señor Edgar y todos allí a conspirar, la señorita Claudia María y todos allí a conspirar, no está violando mi propiedad. Pero eso, por ejemplo, pasaban los tiempos de Franco. Franco, como era el régimen franquista, censuraba, por ejemplo, la literatura en gallego nacionalista, ¿no? ¿Cómo hicieron los nacionalistas gallegos? En vez de crear un partido, una asociación política, crearon una empresa privada. Y obligaron a Franco a posicionarse o a violar la propiedad privada de empresa que supuestamente defendía y a cerrar la empresa. Y no la cerró la empresa, no quiso violarla porque era una sociedad anónima y era una sociedad anónima no era una empresa política, cuyo cuestión social era crear libros y cultura y cosas por el estilo. Y se organizaron como sociedad para, digamos, defenderse para poner el sistema franquista en la contradicción, porque el sistema sí que podía prohibir si era una asociación política, pero no una empresa privada. Y cuando le cerró varias veces la empresa, la hizo cerrando una empresa privada. Y es lo que quiso demostrar. Lo que quisieron demostrar, que les cerraba una empresa privada. Y al final, toda libertad, en última instancia, deriva de algún tipo de propiedad. Y toda agresión, por ejemplo, es una violación, se puede ver o leer como una agresión a mi propiedad privada de mi cuerpo, una agresión no deseada de mi cuerpo. Entonces, sí que se puede ver la libertad como una derivada de la propiedad privada. Yo creo que es así, que las libertades políticas derivan de las libertades económicas. Y si un régimen político respeta la propiedad privada, en ese régimen no puede haber tiranía. Cuando China, por ejemplo, aunque siendo un régimen llamado libre mercado, Hong Kong, censuran, por ejemplo, el Internet para que los jóvenes no puedan comunicarse durante las manifestaciones, están clarísimamente violando la propiedad privada de las compañías telefónicas, ordenándoles que no emitan ondas, está censurando la propiedad de los usuarios y los contratos que ellos firmaron sobre sus móviles. Y se puede ser leído así. Quien garantiza la libertad no es la Constitución. La Constitución es un papel que es muy bonito y algunas están muy bien escritas. Quien garantiza la libertad es la defensa de los derechos de propiedad. Y todas derivan de eso. Si la Constitución solo es un papel y no puede garantizarlo, ¿hay alguna forma de que se pueda garantizar el derecho a la propiedad privada? Yo sé, hay países sin Constitución que tienen propiedad privada, como Inglaterra. Y que dice que antes de 1808 en España no había propiedad privada. La propiedad privada la garantiza usted, defendiéndola usted. Y con unos valores culturales, religiosos, etcétera, y sociales que permiten establecer una propiedad privada. De todas formas, la propiedad privada es un concepto cambiante. Lea, por ejemplo, Pipes, el que es la propiedad, le explica como... No, en propiedad y libertad. Explica muy bien esa evolución. Pero quiero decir, ¿cómo se defiende la propiedad? La propiedad la defiende usted. Usted a través de asociaciones y de instrumentos que tiene usted, incluso suministrados por el propio mercado, para defender la propiedad. No necesita ningún... El Estado, ahí también lo dice Rothbard, el Estado no es el defensor de la propiedad, el Estado es el principal agresor de la propiedad. De entrada porque el Estado ya le ha expropiado a usted toda su propiedad y toda su renta, en el sentido de que es él quien decide cuánto le puede quedar a usted de renta y cuánto puede usar su propiedad y si se la puede quitar o no. ¿Sí o no? Pero lo decide democráticamente. Sí, democráticamente sí. Y aunque sea democráticamente, ¿quiénes son los demás para mandar en su propiedad? Si ahora aquí monta una asamblea, digo, vamos aquí, ¿cómo se llama usted? Jennifer. Vamos a votar si le quitamos a Jennifer sus gafas y las subastamos para dárselo a los tal. Sí, votamos, tal. Salió que sí. Y dirá usted, oye, ¿quiénes son ustedes para votar sobre mi propiedad? ¿No me diría usted así? O votamos que tiene que pintarse el pelo de verde.
que le queda mejor, y diríamos, oye, tal, ¿le queda mejor? Sí, que le queda mejor. Diría, ¿quiénes son ustedes para votar sobre mi pelo? ¿A qué diría usted algo así? Bien, entonces digo, ¿quiénes son la democracia? Es que es claro, ¿quiénes son ustedes? Si extendemos el demos, es decir, el demos aquí son sus amigos, sus compañeros, cosas por el estilo. Si en vez de ser aquí, nuestros compañeros, extendemos el demos y vota gente allí del Petén y vota gente de otros sitios de la República, si extienden el demos y le votan que tiene que usted quitar las gafas, ahí lo acepta porque es la República. Pues es lo mismo. ¿Quiénes son los demás para votar si usted tiene gafas o no? ¿Y quiénes son los demás para decidir lo que es su propiedad o no? No, es que el Estado, es que ahí está la trampa. El Estado no garantiza su propiedad, la garantiza usted. Y si el Estado no garantiza nada, entonces ¿cómo es un mal necesario? ¿Quién dice que es un mal necesario? Yo digo que no debe existir. Digo que es un mal. Lo necesario lo dice Eduardo y así. Miguel se estaba refiriendo a Holcomb, en un famoso artículo que tiene sobre el Estado como un mal necesario. Que Holcomb es libertario en el sentido que el Estado lo ve malo, lo ve necesario y tal, pero lo ve malo, lo ve ladrón y perdedor. Y lo ve como tiene una justificación, pero no lo ve como malo. Otros lo ven como bueno en sus ámbitos. Diga. El Estado no es un mal necesario, es algo totalmente contrario. ¿Qué es para usted el Estado? A ver, defínemelo. Pues, Para mí es un grupo de personas organizadas que saben gestionar la violencia, que tienen un aparato de gente contratada y que entre todos ellos crean un discurso de tal forma que usted le pague la plata que ellos dicen que tiene que pagarle. Plata que después se gastan entre ellos. Yo creo que tal vez el definir Estado ya no es una cuestión de semántica, pero si estamos hablando de esa organización de la que hemos estado hablando por toda la conferencia y se está diciendo que es algo que no deberíamos entender, que es inmoral, que provoca violencia, entonces ¿qué alternativas hay para que no se dé? La que dice Rothbard, anarquía de libre mercado. ¿Y cómo se puede dar? Pues simplemente dejando de creer en él. Primero dejando de creer que tiene existencia real y que sepa usted que a quien le paga impuestos es a Jimmy Morales, no a Guatemala. Eso es lo primero que tiene que saber. Si la gente o las personas creen esto, 3/4 partes de las fuerzas del Estado se van de esas personas y que lo sepa. Y después que sepa que hay alternativas a todas y cada una de las funciones que presta el Estado a día de hoy. Existen perfectamente, existieron y pueden existir. Rothbard toca algunos temas muy espinosos, como por ejemplo el trabajo infantil. Sí. ¿Qué es lo que nos cuenta sobre el trabajo infantil aquí en el...? Bueno, nos dice que, hombre, él no se extiende mucho en el tema. Lo que dice que es una intervención. Normalmente el trabajo infantil básicamente es una forma de proteccionismo de los trabajadores, digamos, ya instalado frente a la competencia de trabajadores más jóvenes que supuestamente trabajarían más barato. El problema aquí, normalmente, el trabajo infantil, prohibirlo, normalmente no hace nada bueno, en el sentido de que quien evita el trabajo infantil es el desarrollo económico. Es decir, si nosotros no trabajamos, no es porque haya una ley que lo prohíba. En España hay una ley desde 1911 que lo prohíbe. Mi abuelo, que en paz descanse, tuvo que trabajar y nació en 1911 y tuvo que trabajar igual. Lo que dice él es que tiene unas consecuencias económicas perversas. En el sentido de que esos niños los obligan a ir al mercado negro, a cobrar menos aún. Y esos niños normalmente, si les quitas esas alternativas, si trabajas, porque las alternativas que tienen son peores. Normalmente esos niños o acaban esclavizados, o acaban prostituidos, o acaban en la delincuencia, precisamente por eso. No creo que defienda el trabajo infantil como algo positivo, solo dice que prohibirlo aún genera más daño. Porque si los niños trabajan, por desgracia es porque hace falta en su casa. Lo único que puede acabar con eso es que la sociedad sea rica. No otro tipo de cosas. Por repito, en España lleva mucho tiempo prohibido, no sé aquí. En España mucho tiempo prohibido y muchos niños tuvieron que trabajar hasta los años 70. Por muy prohibido que estuviera. Lo que acabó con eso es que no hace falta que los niños trabajen, no que esté prohibido. Y por ahí, y yo creo que la línea de argumentación va por ahí. Pero se podría argumentar de otra forma también. Primero, ¿por qué es malo el trabajo? Que es otro gran debate. ¿Por qué es malo el trabajo? Por ejemplo, en España los niños pueden salir de borrachera a los 12 años. Pero no pueden trabajar. Pueden tener 72 horas de marcha seguidas, pero no pueden trabajar. ¿Por qué es malo en sí el trabajo? ¿Y cuál es la característica de la infancia? Porque es otro debate. Por ejemplo, Philippe Arié, esto ya no viene en el libro, Philippe Arié, que es un historiador francés, tiene una historia de la infancia y explica cómo, primero, la infancia occidental es distinta a la infancia de los demás países.
incluso, y la infancia moderna sí es distinta de la infancia antigua. ¿En qué sentido? Ahora la infancia se ve como un sitio así feliz, así como unicornios y osos, así como tiene así nuestro compañero, y una etapa feliz de juegos e infancia. Los antiguos veían al niño como un adulto pequeño que había que integrar. Era un adulto pequeño que había que meterlo, criado por los padres, y una de las formas de educarlo era el trabajo. De hecho, por ejemplo, yo cuando hablaba con mi abuelo de estas cosas, mi abuelo esa mentalidad no la tenía que tenemos los modernos. Él decía que, bueno, que el trabajo no era malo, que él aprendió a trabajar, que fue un niño que se ganó su pan desde pequeño, que gracias a eso pudo pagar la escuela, porque tenía plata. Entonces, como su familia mejoró, todos los hermanos trabajaron, como su familia mejoró por ese tipo de cosas. No lo veía él como algo malo, él veía algo malo que estuviera yo jugando al Pokémon GO sin hacer nada. No sé qué le parecía a él más vicioso, si trabajar y producir. Yo lo veo, por ejemplo, en mi país, los niños chinos que están allí en las tiendas, están ayudando a sus padres en las tiendas. Yo no veo que esos niños necesariamente les tenga que ir peor que a nuestros niños que están jugando todo el día a cosas de este estilo. Sí, obviamente ya sé que están refiriéndose a abusos y a cosas por el estilo. No estoy defendiendo tampoco se le pega a los niños ni cosas por el estilo. Estoy diciendo que no veo por qué necesariamente que los niños ayuden o trabajen un poco sea necesariamente tan malo como se piensa.